Katia, pues muchas gracias por esta entrevista a Sports Illustrated. No, muchas gracias por la invitación. Quería tocar primero contigo cómo un árbitro estudia, antes de todo, Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM. Sí, pues mi pasión siempre ha sido también fuera del campo, y una de esas ha sido pues la política, lo que sucede en nuestro país. Eso tiene que ver con historia, con economía, con derecho. Mis papás estudiaron economía, entonces también les gusta mucho esos temas, y pues con crecer con ellos pues me dio esta influencia de interés hacia la política, y a mí me gusta mucho estudiarla. Y pues me costó trabajo elegir la carrera, pero creo que en las ciencias políticas encontré todo lo que a mí me gusta, y es mi otra pasión, que la verdad nunca ha ganado sobre el fútbol, pero que me gusta mucho estar informada, leer historia. De repente escribo cuando tengo tiempo, y me gusta hacer reflexiones sobre lo que pasa en nuestro mundo social, digamos. ¿Cómo escoges esto antes de llevar tu otra pasión? ¿Cómo es la cosquilla de decir, voy a estudiar esto? Pues desde chiquita es chistoso, pero desde chiquita hay una anécdota que me cuentan mis papás que yo no me acuerdo, pero decían que yo de pequeña agarraba una sillita de esas que tienes de niño chiquito, y la jalaba y me sentaba a ver las noticias con ellos, ¿no? O sea, seguramente no entendía nada, pero desde chiquita empecé como que a interesarme por los temas sociales, por los temas políticos, y pues no sé, decidí elegirla porque era algo que me generaba emoción dentro de mí, o sea, que sentía esa pasión, y pues siempre dicen, ¿no?, que elijas aquello que realmente enciende tu corazón, y por eso me fui por la ciencia política. ¿Y dónde entra el deporte, el fútbol? ¿Cómo entra todo esto dentro de esta, digamos, decisión de dedicarte a una cosa, pero tener la cosquillita de otra? Sí, todo el mundo me dijo, pues si juegas fútbol, ¿por qué no elegiste educación física o en la ENED, en la Escuela de Entrenadores Deportivos? Pero pues son dos pasiones diferentes, pero al final en algún punto se llegan a encontrar. Y el fútbol llegó porque en mi familia los fines de años acostumbrábamos a hacer una cascarita toda la familia, ¿no? Entonces ahí empezó mi gusto por el fútbol, y después pues ya mi mamá me metió a un club de los pocos que existían en esos años. Estoy hablando del 2004, 2005, que era Andrea Soccer, que era el único, bueno, de los pocos, había dos en la Ciudad de México, Andrea Soccer y el Club Laguna, que tenía solo a niñas y mujeres jugando, y pues ahí empezó toda mi aventura por el fútbol, y nunca más la dejé. ¿Y el arbitraje? Y el arbitraje entra ya en otro proceso cuando pues me di cuenta que las posibilidades en México en esos momentos de ser futbolista profesional pues no eran, ni siquiera se veían cercanas. Eso fue en 2016, 2015 aproximadamente. Pues la Liga Femenil se crea hasta después de 2 años que yo termino la universidad, que es donde acompañé mi carrera con el fútbol. Toda la universidad yo jugué fútbol, y cuando decido seguir con el fútbol, me pregunté hacia dónde ir, y encontré la figura del árbitro, la figura que yo quería, estar dentro de la cancha, tener la mejor posición dentro del terreno de juego para observar lo que a mí más me gusta, que es el fútbol. Entonces, investigué de esta figura del árbitro, y encontré también que ellos tenían que subir escalones para ser los mejores, ¿no? Entonces, encontré todo, o sea, la disciplina, el seguir preparándome físicamente, el seguir retándome a mí misma, el estar en contacto con el fútbol, y eso fue lo que me cautivó del arbitraje. ¿Pero qué fue lo que, digamos, se empezó a investigar? ¿Quién era como esa expectativa que te generaba, yo quiero ser como, o cómo fue esa cosquillita para seguir investigando y decir, este es mi camino? Sí, es cuando yo termino la universidad, yo ya no iba a seguir jugando fútbol, ¿no? Entonces tenía que encontrar ese otro camino que me llevara a seguir dentro del fútbol. En algún momento me pasó ser entrenadora, pero de alguna forma seguías lejos de lo que realmente era el centro en el campo. La cancha. En la cancha, sí, sentir el césped, estar dentro del juego. Y cuando recuerdo que hay un personaje que está dentro del campo, que decide qué está bien, qué está mal dentro de las reglas de juego, pues viene esta figura del árbitro, de la árbitra. Yo no conocía a nadie dentro del mundo del arbitraje, o sea, no tenía ni referencia. Y me puse a investigar en internet nombres de árbitras mexicanas, me salió una lista,
las busqué por redes sociales, les escribí, me contestó una, su nombre es Verónica Brito, y ella fue la que me fue guiando y me dijo, mira, existe la escuela de arbitraje en la Federación Mexicana de Fútbol, es una carrera, te va a ayudar que tú hayas jugado fútbol, lo vas a entender más fácil, pero te tienes que preparar físicamente. Y ella fue la que me dio ese primer empujoncito para decirme por dónde tenía que ir y me mostró ese mundo tan bonito que es el arbitraje. Acabas de comentar algo que me parece importante. Ibas a entender mejor la jugada del fútbol por haberlo jugado. ¿Es así? O sea, sí es mucho más fácil Sí. con todo este desarrollo, porque al final decías, es una carrera y empezaste desde abajo igual, ¿no? Claro, cada uno de nosotros los árbitros y sus carreras son diferentes, ¿no? O sea, hay unos que arbitraron desde que nacieron casi en la cuna porque el papá era árbitro, porque el tío era árbitro. Hay otras que también el papá las invitó a jugar o los amigos los invitaron. Pero en mi caso, yo me invité solita, ¿no? Yo dije, yo quiero ser parte de esta fiesta y me ayudó más bien muchísimo porque el entendimiento del juego es todo dentro del arbitraje, ¿no? Entender qué están haciendo los equipos, qué están planteando, qué esperan los equipos, qué esperas tú como futbolista, ¿no? O sea, si no sé, si estamos hablando de que hay una disputa y no hay falta, por lo menos esperas que el árbitro te diga, estoy observando, voy a estar atento. Entonces, entiendes mucho sobre las emociones de los jugadores, pero también sobre la táctica, sobre la técnica, sobre, por ejemplo, el lenguaje corporal de un jugador. Ya sabes cuándo va a mandar el balón largo, cuándo no, porque tú lo jugaste, porque tú también tuviste esas sensaciones y sí se vuelve a la larga muchísimo más fácil comprender también ciertos conceptos que te ayudan como árbitra a la toma de decisiones. Y en el rol de mujer que decías, a ver, encontré algunas personas que se dedicaban a esto y solamente una me contestó. ¿Qué tan complicado fue entrar a un mundo pues, de muchos hombres y que realmente había nada más el antecedente de unas que solo dio profesionalmente, ¿no? Pero que otras que te labraron ese camino? Tú, en ese sentido, ¿qué tan complicado fue entrar en un mundo así? Hoy en día, afortunadamente, el camino se está abriendo, ¿no? Pero no fue tan complicado como lo fue para las primeras árbitras, ¿no? Porque no hay que olvidar que obviamente tal vez hoy tenemos más visibilidad nosotras por la época en la que estamos viviendo, pero antes de nosotras hubo muchas árbitras que nos abrieron el camino, ¿no? Pues todos conocemos el nombre de Vicky Tobar, pero antes de Vicky Tobar estuvo Rosario García, o sea, hubo otras árbitras que también lo fueron creando, ¿no? Lucila Venegas, que es una gran amiga y que ella también me dio muchas herramientas para yo poder ser quien soy hoy. Quetzali Alvarado, Maite Chávez, todas estas mujeres que en un inicio fue complicado para ellas, hicieron que nuestro camino fuera menos complicado. Entonces, cuando yo llego al arbitraje, pues ya había árbitras, ¿no? No era que no existiéramos o que no hubiera. Ya había, pero si lo comparamos en porcentajes, en ese momento, cuando yo ingresé, que fue en el 2016, de un 100% de árbitros, éramos 3% o menos de mujeres, ¿no? Y hoy el crecimiento es exponencial. De 30 árbitras profesionales, hoy tenemos 105 árbitras profesionales, ¿no? Entonces es increíble cómo va cambiando todo y se ve menos difícil para nosotras llegar a esto del arbitraje, pero sigue siendo complicado, hay todavía mucho trabajo, pero con el apoyo que se ha dado hemos logrado cumplir muchas metas, no solo yo, sino muchas más que están conmigo a mi lado o que estuvieron adelante de mí. ¿Qué ha sido lo más complicado en esto que me dices? A ver, había nombres, es cierto, pero no tenían esos reflectores o no tenían ese protagonismo que existía en el rol masculino, digamos, en ese sentido. Ahora pues, se han emparejado mucho ese sentido, ¿no? Ahora contigo y con otro tipo de árbitros que también y árbitras que están aquí también eso. Pero ¿qué ha sido lo más complicado desde que empezaste 2016, decías 2015, 2016, hasta llegar al día de hoy? ¿Qué ha sido lo difícil o qué ha sido lo complicado o cuál ha sido el reto más importante en este caminar? Creo que han sido varios. Uno es la parte física. La parte física es la exigencia es igual, no cambia si eres mujer u hombre, ¿no? Si hay pruebas físicas que las árbitras tenemos que superar y estas son, si queremos arbitrar dentro del fútbol varonil, son iguales a las que presentan nuestros compañeros árbitros. Entonces esto implica que nosotras tenemos por naturaleza entrenar un poco más fuerte porque la fuerza igual del hombre y mujer nunca va a ser
la misma, ¿no? Entonces tenemos que entrenar esa fuerza para poder alcanzar esos parámetros, ¿no? Entonces ese es un reto que tenemos nosotras de mayor esfuerzo si queremos hacer esto, ¿no? Nuestro sueño, estar arbitrando con hombres, ¿no? También el fútbol femenil ya ha crecido muchísimo, entonces las exigencias que había hace algunos años con el fútbol femenil no son las mismas a las que hay hoy, entonces la preparación física se vuelve fundamental, ¿no? Otro reto sí es un poco como cambiar la idea o la narrativa que hay sobre que esto del arbitraje no se trata de género, sino de cualidades, ¿no? De que tú tengas la capacidad y desarrolles las herramientas para la toma de decisiones, ¿no? Si hablamos de que ya cumples los parámetros físicos, pues lo siguiente son las capacidades, cualidades, herramientas que tienes para tomar decisiones dentro de la cancha. Y esas no tienen género, esas están en la preparación de cada ser humano, en la preparación de cada persona y están en la perseverancia de las metas que cada una o cada uno tiene como árbitro, ¿no? Entonces, cambiar esta narrativa de que solo pertenece a los hombres ha sido complicado, pero se ha logrado con el apoyo tanto de la federación, con el apoyo de los organismos internacionales, como lo es la FIFA, porque la FIFA también ha empujado, y con el apoyo de nosotras mismas, ¿no? Las compañeras que juntas hemos construido esto, si no fuera porque vamos juntas haciéndolo, es más complicado que una sola lo pueda lograr, ¿no? Entonces, el que un avance hace o permea a que las demás lo puedan hacer también. Y este trabajo en conjunto que hacemos las árbitras en México nos ha funcionado para cambiar esa narrativa. Y aún falta mucho, y la verdad es que ustedes como medios les agradecemos mucho que tengan esta apertura de conocer nuestras historias, porque nos ayudan también directamente a cambiar esa narrativa y a darnos cuenta que el mundo del arbitraje no entiende de género. Es interesante eso porque, a ver, si yo me pongo a pensar de cuando empezaste, que es, digamos, una parte amateur, ¿no? Que es como empiezan con jóvenes, ¿no? En ese sentido, el desarrollo. Te das cuenta del camino que has andado y de repente te pones a reflexionar tu inicio. ¿Cómo fue ese inicio para ti? ¿Cómo fue empezar esto que me estás diciendo ya en otro tipo de narrativa que me dices que no hay género? Pero al principio, ¿fue así o qué te fuiste enfrentando desde que iniciaste en el fútbol amateur para ser árbitro y el camino que fuiste desarrollando? Pues lo más difícil era justo que no teníamos figuras como árbitras dentro del campo, ¿no? Lo que teníamos era figuras como asistentes, ¿no? Las famosas, en el lenguaje coloquial, banderas. Había muchas mujeres, ¿no? Pero como árbitras centrales, en esos momentos, pues yo no tenía una figura como tal a quien seguir. Entonces yo creía que la única posibilidad que yo tenía era como árbitra asistente, ¿no? Porque no tenía alguien que me diera ese ejemplo de tú también lo puedes lograr, lo puedes crear. Ya cuando ingresas y te das cuenta que sí hay, pero que no hay visibilidad, es cuando dices, bueno, sí se puede, ¿no? Pero ¿hasta dónde lo puedo llegar a hacerlo? Y cuando ves que esas mujeres que tú admiras, que están ahí, que son árbitras, que son asistentes, están siendo limitadas hasta cierto punto. ¿Hasta cierto nivel te refieres? O sea, ¿a cierta categoría? Sí, hasta cierta categoría, porque no han podido llegar, por ejemplo, a primera división, como lo fue Lucille y Quetzalí Alvarado, que ellas estuvieron muchos años en la entonces Liga de Ascenso, muchos años, pero no lograron hacer ese cambio a la Liga MX. Pues sí, es como te preguntas, ¿realmente se puede llegar a ese camino? Y pues no tienes otra respuesta más que aventarte y decir, pues lo voy a tratar, lo voy a intentar, y si no se puede, yo di lo mejor de mí, ¿no? Pero te digo, afortunadamente los tiempos son diferentes, el apoyo ha sido totalmente diferente y nos hemos dado cuenta que no importa si eres la árbitra o el árbitro, puedes resolver cualquier partido que se te presente. ¿Qué creías que faltaba en ese momento? Porque capacidad, porque me dices y que tenías tú esa visión con ellas de que sí lo podían lograr, pero no ocurría. ¿Qué crees que faltaba? ¿Quizá oportunidad? Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Es un conjunto tanto dentro como fuera, como incluso de nosotras mismas, ¿no? O sea, faltaba tal vez mayor unidad para cumplir ese objetivo. ¿Pero te refieres al gremio arbitral? En general. El fútbol mexicano. Del fútbol en general, faltaba mayor unidad del fútbol en general para que pudiera suceder eso, ¿no? Y internacionalmente empezó a suceder. Entonces, eso permea
en todos los campos, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando las cosas cambian es porque en algún lugar cambiaron y eso ayuda a que llegue a todos los demás lugares, ¿no? Entonces sucedió, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Hoy es nuestra jefa de FIFA, pero Viviana fue la primera árbitra en Alemania a estar en la Bundesliga, ¿no? Entonces eso permea a los otros países para que los otros países se den cuenta que se puede y que no hay que tener miedo porque, insisto, el fútbol, el arbitraje no conoce de género, sino de capacidades y cualquier persona que se prepare lo puede llegar a obtener. Esto que me mencionas ahora, ¿qué tan difícil o qué tan diferente es ser árbitro del deporte amateur, de las divisiones, de las categorías inferiores, ir subiendo en esa escalera, allá serte profesional? Tú tuviste un tema de decir, en la parte físico, quizá la parte técnica, táctica, como mencionas también, de repente, ¿fue difícil eso entenderlo y ir subiendo y de repente enfrentar eso? ¿O para ti fue muy normal el crecimiento? Creo que me ayudó mucho el haber jugado porque también me dio una base física muy grande. Mi base física fue muy fuerte como para que lo que me iba a enfrentar en el profesional no costara demasiado trabajo. Obvio que la exigencia aquí cambia, ¿no? Estás hablando de que cuando ya eres profesional, pues te puedes dedicar 100% a la actividad, ¿no? Entonces, obviamente tu fuerza cambia, la forma de entrenar, lo que comes, cómo te preparas. Y es algo que tal vez cuando inicias no tienes, ¿no? Y son herramientas que vas tomando y que más allá de que sea más complicado, al contrario, como son herramientas que vas encontrando, te van ayudando a que sea más fácil tu camino si sabes cómo utilizarlas, ¿no? Entiendo. Y bueno, obviamente en el fútbol amateur empiezas para aprender, ¿no? Para poder tener todo ese conocimiento y obvio ya después en el profesional vas escalando y también vas aprendiendo, ¿no? O sea, no es ya gratis, tienes que ir desde tercera división, segunda división, las categorías de las subs. En Liga Femenil yo crecí muchísimo también, por ejemplo, a mí Liga Femenil me dio la oportunidad de realmente encontrar un espacio para desarrollarme como árbitra y me dio visibilidad, ¿no? Nos dio visibilidad a todas las mujeres de que también había árbitras mujeres y que teníamos la capacidad también, no solamente para estar en categorías inferiores, sino para escalar a lo máximo que quisiéramos. ¿Y cuál fue la culminación en el sentido de lo que me estás diciendo? ¿El gafete FIFA en 2019, cuando te lo dan por primera vez? Porque esa fue la culminación en el sentido de todo este camino, digo, al final fue como el momento más importante hasta ahí. Sí, en esos momentos sí, o sea, mi primera meta siempre fue tener el gafete internacional, porque yo sabía que a partir de ahí se podían construir más sueños y más objetivos, ¿no? Entonces, lo primero sí fue obtener ese gafete, para mí fue en esos momentos lo máximo, hasta el momento sigue siendo lo máximo porque lo tenemos que refrendar cada año, o sea, lo puedes perder incluso, y esa vez en ese año, en 2019, como dices, pues fue un sueño mágico que se cumplió y que me dio la oportunidad para seguir creando nuevos sueños. Fue rápido, ¿no? O sea, 3 años. Sí, Se ve, o sea, si tú me dices ahí de repente, no sé qué tanto fue para ti esa parte, decir 3 años, fue difícil, no fue difícil, pero desde esta expectativa fue rápido, ¿no es así? ¿Para ti lo sientes de la misma manera? sí, tal vez si nos vamos al tiempo fue rápido, ¿no? Pero yo no me entiendo hoy, o no entiendo a Katia, la árbitra hoy, si no fuera por la Katia que jugó muchos años. Y durante 14 años que jugué, yo construí muchos sueños. Yo quería ir a un mundial, yo quería ir a unos Juegos Olímpicos, yo quería estar en selección nacional. Muchos sueños que tal vez no se cumplieron, ¿no? Pero que se fueron fabricando y que tal vez quedaron ahí grabados en el corazón y que se están materializando hoy, ¿no? Que es un nuevo camino, es una nueva forma, pero que tal vez en números dirías, pues el gafet lo obtuviste a los 3 años de entrar al profesional, pero realmente el trabajo en los sueños se estuvieron fabricando muchísimo antes, incluso de entrar al arbitraje. Entonces creo que eso fue lo que ayudó. Y yo siempre he dicho, no importa cómo lleguen las cosas, sino lo importante es el valor que les das cuando llegan, ¿no? Entonces yo dije, yo este gafet quiero que importe, quiero que este gafet valga la pena y quiero que este gafet me lleve a cumplir otros sueños más, ¿no? Y yo lo que les digo a mis compañeras cuando obtienen el gafet, lo más fácil ya lo hiciste. A partir de ahorita viene lo más difícil, ¿no? O sea, fácil entre comillas, ¿no? Porque pues lo tenemos, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con él, no? ¿Qué queremos crear con eso que obtenemos? Y pues ahí viene qué tanto vas a construir tus sueños, tus metas, hacia dónde quieres ir, cuánto vas a trabajar en eso, porque es lo realmente difícil, ¿no? Y con el gafet viene una responsabilidad, ¿no? Y obviamente
te van a reconocer como una árbitra internacional y entonces tienes que responder a esa demanda, ¿no? O sea, tu desarrollo, tu preparación tiene que ser totalmente diferente y tienes que destacarte sobre el resto por el simple hecho de tener esa insignia internacional. Ya lo eres, perteneces a una élite, ¿no? Perteneces a una élite. Y en ese sentido hablabas de esto. ¿Cómo me podrías describir el gafete? ¿Qué sería o qué sensación fue cuando lo recibiste? ¿Lo recuerdas? Sí, recuerdo que me hicieron una llamada y me dijeron, Katia, queremos informarte que vas a recibir el gafete internacional. La verdad me quedé sin palabras en esos momentos, no sabía qué responder, no sabía qué decir. Eso sí, ya sabes, el corazón se acelera, te emocionas muchísimo. Y, o sea, lo único que dije fue gracias, colgué y me tomó como 10 minutos darme cuenta que sí, o sea, que sí era real, que sí me habían llamado, que sí iba a tener el gafete internacional, porque es algo con lo que sueñas muchísimo, ¿no? Y cuando ves a tus referentes dices, un día quiero ser como ellas, ¿no? Yo recuerdo una foto en donde salía yo, Caro Briones, que era internacional, y Alondra, que también era internacional, ¿no? Y las dos salían con su gafete y yo todavía en esos momentos no lo tenía, ¿no? Y dije, un día quiero verme como ellas y quiero tener ese gafete también en el pecho. Y pues cuando llega, o sea, no hay palabras para describirlo porque es una emoción muy, muy grande, pero al mismo tiempo un agradecimiento contigo mismo, contigo misma y con las personas que lo hicieron posible, porque no lo puedes hacer sola. O sea, necesitas siempre a personas que se unan a ese sueño para poder lograr. Hablabas de sueños como futbolista, pero si yo te pusiera lo que has hecho, ya pitaste un campeonato femenino de la CONCACAF 2022, ¿no? Tuviste la Copa Femenil Mundial Sub-17 en 2022 también. Fuiste la primera mujer en arbitrar un partido varonil en París 2024. Y aparte la Copa Oro masculina, ¿no? O sea, me hablabas de sueños de futbolistas. Estos yo te los pongo también como ya árbitro mexicana. ¿Qué son para ti? No, pues también son sueños que fui construyendo y que se cumplieron y logros de los que me siento muy agradecida por las oportunidades que hubieron en esos momentos. La verdad es que te digo, o sea, llegas, construyes un sueño, se hace realidad y lo bonito es que te lleva a querer cumplir otros más, ¿no? Ahí no acaba el momento, sino quieres cumplir otros más y cada uno de ellos tiene un significado muy grande dentro de mí porque pues además de que son sueños cumplidos, pues también es un trabajo y esfuerzo que se hace durante mucho tiempo, ¿no? E insisto, no es sola, ¿no? O sea, el que Lucila Venegas me diera sus consejos, que ella estuvo por todo esto, tal vez sus sueños y metas fueron diferentes a las mías, pero que estuvo ahí, que lo vivió y que me da esas herramientas para yo poder usarlas, para mí significó mucho. Maite Chávez, ahora que es mi compañera y parte de mi tripleta, Karen Díaz, Sandra Ramírez, o sea, lo que me gusta de eso es que no se quedan con lo que ellas aprenden, sino te lo transmiten y eso te ayuda a poder lograr esos sueños, ¿no? Entonces, significa no solo mi culminación como el sueño, sino el apoyo que yo recibo de todas esas personas que me ayudan a crecer. Y de estos logros, ¿cuál fue el más significativo para ti? Sería muy injusto elegir uno, pero yo creo que la sensación que yo tuve cuando arbitré la final del Mundial Sub-17 en 2022 en la India fue algo que jamás me imaginé que pudiera sentir, ¿no? O sea, la emoción, literal las lágrimas, cuando me dieron la designación, yo temblaba de los nervios, o sea, de todo lo que provocó ese entorno, pero al mismo tiempo, por ejemplo, la Copa Oro también para mí fue algo mágico porque fue estar acompañada de los mejores árbitros de la Confederación y estar dentro de la competencia como un igual y fue cuando es de los momentos que tú dices, no, definitivamente no importa si eres mujer u hombre, tú solo enfócate en trabajar y puedes lograr lo mismo que tus compañeros, ¿no? Entonces Copa Oro para mí también tiene un significado muy importante. Y bueno, el último campeonato de FIFA del Champions Cup, que fue en Londres, ese partido la verdad fue algo que nunca en mi vida pensé que pudiera pasar, porque pues para empezar, el fútbol femenil ha crecido tanto que nos ha dado posibilidades
tan grandes como, por ejemplo, arbitrarle a un Arsenal que queda del otro lado de nuestra confederación, a un Corinthians que no es parte de nuestra confederación. O sea, la magia que hubo en ese escenario, la verdad es indescriptible, y ese es de los últimos partidos que he tenido una final que realmente han quedado grabados en mi corazón. Si yo te pongo el 9 de marzo del 1924, ¿qué me dirías? De 1924. Del 2024, en Ah, Pachuca, Querétaro. Yo, mira, Del 2024. Sí, yo te fui, tarea de la no universidad. sé. 20. El 9 de marzo del 2024, el Pachuca, Querétaro. Pues fue un cúmulo de emociones. Fue el debut en Liga MX después de 20 años. Y curiosamente, no es de los partidos que más haya disfrutado, ¿No? porque, ¿Mucha presión? o sea, de alguna forma sí se siente la presión de ser, después de 20 años, la mujer elegida para arbitrar el partido, ¿no? Pero insisto que también es parte del entorno, ¿no? De lo que genera el entorno, porque lamentablemente las mujeres aún no somos vistas como la profesional árbitra, ¿no? Sino como mujeres. Entonces, en ese momento no se nos juzga por ser árbitra, sino se nos juzga por ser mujer y por ser árbitra. Entonces, hay un doble juicio que es complicado, ¿no? Y que yo sabía que iba a pasar en ese momento. O sea, todo el mundo estaba a la expectativa de si éramos capaces o no de arbitrar un partido de primera división, ¿no? A pesar de que ya había habido una mujer dentro del campo, ¿no? Entonces, eso sí genera una presión y un cúmulo de emociones. Al final, lo que decidí que me iba a acompañar en la cancha no era eso, sino más bien mi pasión por el fútbol, el que yo me había preparado durante mucho tiempo para esa oportunidad, y el que tenía mucha gente de mi entorno apoyándome, mi familia, mis amigos, mis compañeros, las personas que realmente creyeron en mi potencial y que me apoyaron. Entonces, a pesar de que tal vez generaba un poco de presión eso, decidí dejarlo a un lado y enfocarme en lo otro, pero fue complicado, porque obviamente también un debut, o sea, independientemente de si se hablaba de mujer o hombre, es complicado, ¿no? Entonces, a veces yo platicando con mis amigos, los debuts casi nadie los disfruta al 100, justo por eso, porque es un debut. Porque traes mucha presión, En ¿no? general. Por todo lo que me estás comentando, Claro, sí. ¿no? Pero al final sí lo disfruté. ¿Y cómo le manejaste después eso del justo? primer silbatazo. O sea, Ahí se olvida. el primer silbatazo, cuando yo inicio el juego y doy el primer silbatazo y empiezo a correr, dije, esto es lo que he hecho durante muchos años, esto es lo que realmente me apasiona, y ahí fue cuando todo, la presión, los nervios, todo se fue y solo me enfoqué en el partido. ¿Cómo fue esto? Me estás diciendo, a ver, la presión de ser mujer en 20 años, el caso de Vicky Tobar, que también hubo una imagen que todo el mundo recuerda, pero tú en ese sentido me dices, lo dejas atrás, pero ¿cómo fue ese entorno alrededor de todo esto, con la afición, con los jugadores, con el cuerpo técnico? Pues de alguna forma sabía que contaba con el apoyo, ¿no? O sea, la verdad es que, pues si no hubiera sido por el apoyo que en esos momentos tanto la federación como la liga dieron, pues no hubiera sido posible, ¿no? Sabía que tal vez fuera de eso había algo más complicado, ¿no? Pero hemos sido creyentes, las árbitras, que con el ejemplo también podemos cambiar la percepción de las cosas, ¿no? Y creo que ese partido fue una muy buena oportunidad, y me tocó a mí, pero le pudo haber tocado a otra, para que se diera cuenta las personas que físicamente una árbitra puede llegar a las mismas capacidades que un árbitro. En cuestión de decisiones, igual, ¿no? Entonces, con el ejemplo creo que es el mejor mensaje que le puedes dar a las personas. Y cuando tienes el apoyo de las personas correctas, como en este caso era la federación, que pues apostó a tener a una mujer dentro del campo, creo que se pudo dar cuenta de que hoy no es solo una, ¿no? Hoy estamos dos, más las asistentes, y atrás de nosotras vienen empujando fuerte más mujeres, y que ya esto es para todos y todas, ¿no? Que lo único que tienes que hacer es ser disciplinado, trabajar duro, plantearte los objetivos, las metas, y eso también va cambiando un poco el entorno que tienes a tu alrededor. ¿Cuál es el siguiente sueño? A ver, ya lograste muchas cosas, como bien dices, pero
Tenemos una Copa del Mundo a la vuelta de la esquina en nuestro país. ¿Te lo imaginas? Sí, o sea, para eso hemos trabajado, ese es como el siguiente, la siguiente meta. Y obviamente pues no queda ahí, ¿no? Sino arbitrar un partido. Pero bueno, al fin y al cabo, el ir pasito a pasito, el disfrutar el momento, el disfrutar el proceso. Como siguiente sueño sería la Copa 2026 del mundo y poder arbitrar un partido dentro de mi país. ¿Cómo sería ese legado para ti en ese sentido si logras esto? Yo espero que muestre a las árbitras o a las futuras árbitras que los sueños se trabajan con disciplina, con pasión, con fe también. Tienes que tener fe, creer en ti misma y tienes que elegir a las personas correctas en tu camino para que te ayuden a llegar a estos sueños, ¿no? Para que te ayuden con las herramientas, todo lo que necesitas para llegar. Entonces quisiera que tal vez se viera que todas somos capaces de hacerlo y que al ver una figura ahí, cualquiera que quiera soñarlo, tenga esa puerta abierta para que el día de mañana esa persona que lo soñó lo pueda lograr. Como yo cuando vi a Stephanie Frappart arbitrando un partido de Copa Mundial, fue en el momento en que dije, yo también puedo ser capaz de lograrlo. Entonces me gustaría que con eso otra niña, otra mujer, otra árbitra sea capaz de también un día lograr ese sueño. Dos últimas preguntas. Una, a ver, al futbolista siempre se le conmina o se le hace soñar cómo se hace esa caminata, ¿no? Del túnel para llegar a la cancha. ¿Cómo tú te la imaginas siendo árbitro? También es algo similar, digo, al final Claro. fuiste futbolista, pero ahora como árbitro también esa caminata, ¿qué significado tiene para ti? El escuchar, no se puede escuchar el himno nacional de repente como siendo árbitro, pero ¿qué significa eso para ti llegar a un mundial y hacer este tipo de sentimiento? Pues yo creo que solo tendré agradecimiento, o sea, el disfrutar el momento y recordar y agradecer por todas las circunstancias, todas las personas que me tendieron la mano, que me dieron su mano para poder llegar ahí. Creo que ese momento yo me lo imagino agradeciendo y disfrutando la atmósfera que tengo a mi alrededor. Y la última, ¿cómo te describes tú como profesional y personal en ese sentido para inspirar a otras mujeres como tú también recibiste inspiración de otras? Pero ¿cómo te describirías en ese sentido para mandar un mensaje de inspiración a otras mujeres que quieren hacer lo mismo que tú o en otro deporte lo mismo, ¿no? Sí, Katia es muy apasionada a lo que hace. Si yo elijo algo, lo hago con mucha pasión, entrego todo mi corazón en esos momentos. Soy muy leal a mis principios, a mis valores, a mis creencias y soy muy perseverante, ¿no? Me gustan los retos y me gusta buscar la mejor versión de mí misma siempre. Pues creo que cuando puedes lograr encontrar qué es lo que te describe a ti como persona, y aferrarte a esa forma, puedes llegar a cumplir cualquiera de tus sueños. Gracias, Kat. Muchas gracias.